Quiero comenzar la entrevista, defensora, haciendo referencia al titular del diario El Nacional que dice: Provea, gobierno es consciente de las violaciones y las aplaude. ¿Qué le responde a Provea? Bueno, fíjate, lo primero es el diario. Ese diario dijo que yo había justificado la tortura y expandió esa noticia a nivel internacional, haciéndole mucho daño a nuestro país y a la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque finalmente yo soy la responsable de la Institución Nacional de Derechos Humanos venezolana. Pero además Provea, que hace denuncias de manera recurrente por Twitter, nosotros destacamos una comisión de la Defensoría del Pueblo para Provea y ellos nos dijeron que ellos no tenían la capacidad ni la posibilidad de llevar caso. Eso solamente para darte dos aspectos que colocarían en contexto este titular. No obstante, pues la concreción de una denuncia de derechos humanos se hace frente a las instancias correspondientes. La violación de derechos humanos no es una abstracción. La violación de derechos humanos tiene una víctima y tiene un victimario. Y tiene un proceso que debe seguirse para la restitución del derecho vulnerado o para la sanción que debe recaer sobre el agresor. Según un informe anual de derechos humanos, defensora, por 9º año consecutivo, Venezuela aparece en el artículo 4 de este documento por violar los derechos humanos paralelamente con Cuba y con Honduras. ¿Han existido violaciones a los derechos humanos en los últimos días en el país? Bueno, es que todo hay que ponerlo en contexto y por eso te agradezco la oportunidad. ¿Tú sabes por qué Venezuela está en el capítulo 4 de derechos humanos? Porque cuando Venezuela fue objeto de un golpe de Estado en el año 2002, el gobierno venezolano invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país y la atendió desde el presidente de la República, el fiscal general de la época, el defensor del pueblo de la época. Y las resultas de la vulnerabilidad de los derechos humanos producto de un golpe de Estado hecho por factores opositores fue que Venezuela fuera a tener en el capítulo 4. Eso en el año 2002. 2002, nosotros estamos en el capítulo 4 a partir de haberle abierto la puerta a un organismo multilateral para que documentara lo que estaba ocurriendo en nuestro país y cómo estaba amenazada la democracia. ¿Y en los últimos 98 días, defensora? En los últimos 98 días, nuestro país ha sido blanco de una violencia tremenda. Y las aprehensiones se han hecho en circunstancias violentas porque ha habido obstrucción de vía, ha habido incineración del patrimonio público, tú misma has relatado, han sido asesinadas personas civiles, han sido asesinados funcionarios uniformados del Estado en funciones. Y en el marco de esa gran violencia se han producido aprehensiones. ¿Cuáles son los dichos de las personas? Bueno, que las detenciones han sido violentas, que las detenciones han involucrado fuerza, que han sido detenciones en flagrancia. Todos esos dichos reposan en las actas de la Defensoría del Pueblo. Hay denuncias también de que muchas de las detenciones se han hecho en protestas pacíficas, porque ciertamente ha habido focos de violencia, y eso lo vemos con las unidades de Metrobús que han sido afectadas, además de varias sedes del ministerio. Ha habido focos de violencia, pero también las denuncias es que hay detenciones o fuerzas excesivas por parte de la Guardia Nacional o de diferentes cuerpos de seguridad contra la protesta pacífica. Eso ha ocurrido. Hay además denuncias acerca de estos hechos. ¿Cuál es la posición de usted como defensora del pueblo? No se han hecho detenciones en protestas pacíficas, te lo digo con conocimiento de causa. Y te lo digo porque la Defensoría del Pueblo ha monitoreado las protestas pacíficas que se han desenvuelto sin ningún problema. Inclusive cuando han tenido el permiso, han sido resguardadas por los organismos de seguridad. Cuando esas protestas cesan, generalmente se instaura un foco, o cerca de la protesta o en otro lugar, y se quiere y se pretende asociar una protesta pacífica que está protegida por nuestra Constitución con la contención de la violencia y el desmantelamiento de la violencia, que es donde realmente ocurren las aprehensiones. Gabriel nos tiene preguntas, defensora. Sí, buenos días, Carolina, gracias. Y buenos días también para la defensora del pueblo, la doctora Gabriela Ramírez. Defensora, hay inquietudes acerca de este planteamiento que usted hace sobre las detenciones y queremos saber en este momento la actuación que ha tenido la Defensoría del Pueblo en el marco de estas detenciones sobre las protestas en nuestro país, y le hablo específicamente del caso de Angely Pernía, a quien la Defensoría del Pueblo solicitó una medida de excarcelación. Esto en el estado Táchira se fue solicitado ante el Tribunal de Control correspondiente. Además de este caso, ¿qué privó para que hubiera una actuación de la Defensoría en este caso específico para solicitar la liberación de Angely Pernía? Y si ha ocurrido, ¿tienen pensado que vaya a ocurrir en otros casos? Y si no, ¿por qué no en otros casos, defensora?
La Defensoría del Pueblo ha venido actuando en todos los casos donde nosotros asumimos que es muchísimo más favorable al proceso de administración de justicia que se dicte una medida cautelar. El caso de Angeli Perniano es el primero por el cual la Defensoría del Pueblo ha intercedido. Esta joven tenía un cuadro médico 20 días más antiguo del momento de su aprehensión, que son circunstancias que no debemos revelar aquí por el respeto a la privacidad de la persona. Ella estuvo aprehendida 2 días, por supuesto, ella fue aprehendida en flagrancia, en un foco de obstrucción de una vía. A los 2 días esa condición de salud que ella traía empeoró. Ella, bueno, relata también que fue aprehendida de manera violenta. Todo eso reposa en nuestras actas. El cuadro clínico que se le empeora, debo aclararlo, debo decirlo, es un cuadro clínico preexistente y así lo recoge el informe médico. Nosotros le pedimos al juez que permitiera que la recuperación de Angeli se hiciera en su casa, en su hogar. Y bueno, el juez consideró a partir de nuestras visitas y nuestras entrevistas y se le dio la libertad. No es el primer caso, hemos mantenido contacto permanente con las madres, con los familiares de jóvenes que han sido aprehendidos en el marco de estas protestas. Es la labor de la Defensoría del Pueblo y los casos deben tratarse de manera individual porque cada caso tiene sus cualidades, sus circunstancias que deben ser estudiadas. Muchísima participación ciudadana defensora a través de nuestra cuenta en la red social Twitter, @primera página. Nos escribe, entre otros, @jricardo90 y pregunta para la defensora del pueblo, ¿qué pasó con el caso de Geraldine Moreno? Si tienen actuaciones que comentar al respecto, defensora. Sí, en el caso de Geraldine, ella ya están privados de libertad 2 guardias nacionales que fueron puestos a la orden por su propio comando. Esta investigación demoró poco más de 2 meses para determinar la autoría, porque hay que recordar que la Guardia Nacional no tiene responsabilidad dentro de urbanizaciones y en vías principales, es decir, que estos funcionarios se apartaron de la norma. Y por eso, desde un primer momento, yo personalmente hablé con el gobernador del estado y con el responsable de Seguridad Ciudadana del estado. Y bueno, las investigaciones del Ministerio Público finalmente dieron con la responsabilidad de estas personas. Por eso nosotros siempre pedimos paciencia y confianza en la Administración de Justicia, que finalmente van a recaer las sanciones sobre las personas que hayan cometido excesos y en este caso tan triste, bueno, que tuvo este desenlace. Se va a administrar justicia y se va a buscar la verdad hasta las últimas consecuencias. La UNASUR recomendó la creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos, defensora. Además, este Consejo Nacional de Derechos Humanos va a estar constituido por la Fiscalía, por usted, por la Defensoría del Pueblo, los Ministerios de Servicios Penitenciarios, Interior, Justicia y Paz, comunas y algunas instituciones vinculadas al sistema de derechos humanos. Sin embargo, muchas de las denuncias se habla de que son violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno. El argumento de muchas personas es que sí, las violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno, como personas como la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz y usted, la Defensora del Pueblo, va a incluir este Consejo Nacional de Derechos Humanos. Fíjate, violación de derechos humanos te significa, y aprovecho para aclarárselo al país, cuando un funcionario se excede en el uso de la fuerza pública generando una lesión o hasta la muerte a una persona y este hecho queda impune. Eso es violación de derechos humanos. Si un funcionario se sale de la norma, del cauce constitucional y de toda la legislación que le instruye a él cómo actuar, ese funcionario es separado de su cargo o se le da la baja o hasta una sanción administrativa, porque nuestra ley prohíbe hasta que se amenace verbalmente a una persona prendida. ¿Eso ha ocurrido en el país, defensora? Bueno, ha ocurrido, estamos hablando del caso de Geraldine, hay 2 guardias nacionales privados de su libertad. Claro, son más de 3.000 detenciones de civiles, solo hay un poco más de entre 15 y 20 funcionarios que están siendo investigados por el Ministerio Público. 3.000 detenciones, 3.000 presentaciones, pero yo te quiero aclarar también, ahora que estamos hablando de este tema, que de todas esas presentaciones en flagrancia, en focos violentos, donde se han incinerado sistema eléctrico, sistema de educación, sistema de distribución de alimentos, distribución de combustible, se han atacado bombas de gasolina en Anzoátegui la semana pasada. En el marco de esos actos, el Ministerio Público y la Administración de Justicia
ha colocado con medidas cautelares a más del 95% de las personas que han sido presentadas y solamente un 5% se han recabado elementos como para hacerles un seguimiento más riguroso, porque bueno, hemos sufrido destrucción del patrimonio público, han perdido la vida personas, en su mayoría civiles. Eso en materia... Entonces se nos está pidiendo impunidad sobre estos hechos. Es la pregunta que uno se hace cuando se dice, bueno, vamos a liberar a todas las personas. Y entonces tendríamos que liberar, por ejemplo, a las personas que han acabado o cuya actuación ha degenerado en la muerte de otros. Muchos de los argumentos es, de la misma manera que ha habido celeridad para hacer más de 3.000 detenciones, muchos porque han estado vinculados con hechos de violencia, también es celeridad para los efectivos de la Guardia Nacional, efectivos de los cuerpos policiales que han cometido excesos. Usted hacía la definición de la violación a los derechos humanos, que es cuando un funcionario incurre en excesos. Eso ha ocurrido en el país porque ciertamente hay más de 15 funcionarios que están siendo investigados por el Ministerio Público, pero ha habido más de 3.000 detenciones por parte de civiles. Menos del 1% de los detenidos son funcionarios. La exigencia de celeridad tanto de un caso como para otro. Pero es que te lo estoy diciendo. De todas las personas que han sido presentadas, solamente un 5% permanecen con un proceso y están privadas de su libertad. Y en ese caso, cuando es un funcionario, hay que aperturar una investigación. Y ahí están las resultas de la investigación. Nosotros no vamos a ser laxos. Nosotros no vamos a ser cómodos con la administración de justicia. El Estado venezolano es el primer interesado en que aquí se conozca la verdad y se conozca la autoría de estos hechos que están generando violencia sobre nuestro país y sobre todo están generando una brecha y un desconocimiento del otro, que eso es lo más peligroso, la semilla que se pretende sembrar en estas circunstancias. Se ha abierto investigaciones a todos los funcionarios que han incurrido en excesos. De una u otra forma se ha hecho. Investigaciones a nivel administrativo, investigaciones internas dentro de los cuerpos de policía e investigaciones penales que son las que han trascendido a la opinión pública por parte del Ministerio Público. Y téngase la confianza y una recomendación que le hago yo a los medios de comunicación, que se documenten, porque se documentan mucho de las denuncias en contra de los funcionarios y eso es sano. Pero documentense también de las actuaciones del Estado, porque eso también es muy sano, porque eso es lo que genera el equilibrio y eso es lo que nos conduce a la paz. Y cuando uno es periodista, es comunicador y se sienta todos los días frente a una cámara, uno tiene que buscar el equilibrio en la información, porque esa es la garantía de paz en el país, la forma de transmitir la información.